honor y un verdadero placer tener a un invitado de tanta calidad como el doctor Juan Carlos Barrientos, para lo cual les doy la bienvenida y gracias a ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias, Edgar. Para mí también es un placer. Agradezco la presentación y obviamente a Laboratorios Mayen por esta oportunidad que nos da de la educación médica continua a nivel de la región centroamericana y del Caribe. Y pues hoy les traigo un tema muy interesante en el cual básicamente nos vamos a enfocar desde el punto de vista de la prevención, que muchas veces es una falencia muy frecuente en nuestras regiones y que esto pudiera generar desarrollos adecuados y bienestar tanto de la madre como del feto, que al final los que nos dedicamos a la especialidad de la ginecología y obstetricia, la mayor satisfacción de uno como profesional es obtener esos resultados positivos y un final feliz, teniendo una madre y un recién nacido lo más sano posible. Entonces, el tema que me compete hoy es el impacto de la suplementación en el desarrollo fetal. Y es que en muchas ocasiones probablemente perdemos el enfoque desde el punto de vista de algunas condiciones que pudieran ser, al final de cuentas, completamente solucionadas con una suplementación, un aporte adecuado desde el punto de vista preventivo en etapas tempranas de la gestación e incluso mucho antes de la concepción. Y es que fíjense ustedes que en América Latina y el Caribe, la prevalencia de bajo peso al nacer fue alrededor de casi un 9%. Y eso no ha variado mucho con el tiempo. Incluso puede variar en función a algunos países hacia más, en función precisamente a las diferentes estrategias políticas de salud pública que tengan. Claramente el Caribe pareciera ser el más afectado en cuanto a prevalencia de este problema, pero tampoco existe una gran diferencia a nivel mesoamericano y sudamericano. Está claro de que este es un tema de interés de las diferentes instancias del punto de vista institucional a nivel internacional como la OPS, en el cual el bajo peso al nacer genera mayor riesgo no solo de morbilidad, sino también de mortalidad perinatal a nivel de América Latina. Así es como estamos en nuestra región desde el punto de vista de Mesoamérica y el Caribe, en el cual prácticamente estamos bastante parejos en cuanto a esa deficiencia. Tal vez probablemente Costa Rica por ahí, por algunas estrategias de salud, tiene mucho mejores resultados que el resto de nosotros. Por lo tanto, es un reto no solo para nosotros como clínicos en nuestra práctica diaria, sino también es un reto claramente para nuestras instituciones locales per se. Está más que claro de que el estado nutricional adecuado de una mujer, tanto antes, durante como después del embarazo, es fundamental para poder evitar complicaciones no solo obstétricas propiamente de la mujer, sino también perinatales. Y es que en efecto cualquier alteración en este pilar fundamental del bienestar de un individuo genera de forma negativa un impacto a nivel del crecimiento fetal y se puede asociar a patologías específicas como insuficiencia placentaria, parto prematuro y malformaciones fetales, que a largo plazo pueden generar un impacto de salud pública importante. Y no solo déjense un número a nivel de estadística, sino el impacto social, el impacto emocional de esa familia por haber tenido una pérdida, por tener un recién nacido prematuro o incluso por tener un recién nacido con secuelas que pudieron haberse prevenido en etapas muy tempranas como tal. Por lo tanto, está claro de que desafortunadamente la dieta en general de nuestras pacientes en nuestras regiones carecen de precisamente de las cantidades o los requerimientos suficientes de esos microelementos que son fundamentales para poder tener un adecuado crecimiento y desarrollo tanto de la madre como del feto per se.
Dentro de ellos el ácido fólico, ácidos grasos poliinsaturados, el hierro, el yodo, la vitamina D y otros minerales. Y es que en efecto, la paciente embarazada cambia en sus requerimientos y no de una forma estática, van cambiando de forma dinámica a lo largo de esa etapa de la gestación. Vean ustedes cómo el yodo es uno de los elementos en el cual se aumenta el requerimiento hasta en un 20% durante la gestación. Porque está claro de que cuando no solo la alimentación es insuficiente y además de eso no la suplementamos porque sabemos que esa dieta es carente, se relaciona a morbilidades como la preeclampsia, que hoy por hoy es la primera causa de muerte materna en el mundo, partos prematuros, que es una problemática no solo de países desarrollados, sino también en nuestras regiones, y que tiene un costo muy alto, y que las secuelas de ese individuo a corto, mediano y largo plazo son totalmente importantes y que pueden mermar su calidad de vida y su expectativa de vida incluso. La restricción del crecimiento uterino, que al final de cuentas puede condicionar la muerte fetal intraútero o incluso condicionar a ese individuo que nace por el hecho de haber sido restringido durante la gestación, tiene un factor potencial de enfermedad cardiovascular, enfermedad metabólica, en un futuro no muy lejano, que incluso empiezan a aparecer a partir de la adolescencia. El bajo peso al nacer, que está clarísimo desde el punto de vista su mala relación o su relación más bien con malos resultados en cuanto a su calidad de vida, y no digamos las malformaciones congénitas. Entonces, hay mucha evidencia al respecto de cómo la suplementación de los micronutrientes en la paciente embarazada genera efectos de salud de una manera importante, positiva, y se pueden prevenir muchas repercusiones a largo plazo. Está claro esas condiciones específicamente que ya mencionamos y que en efecto la suplementación con múltiples micronutrientes mejora los resultados perinatales. Por lo tanto, ya existe evidencia al respecto en el cual tenemos el reto de poder ofertarle a esa paciente, aunque creamos que su dieta pareciera ser adecuada de una forma muy subjetiva y muy probablemente no se están cumpliendo con todos esos requerimientos de elementos para poder tener un adecuado desarrollo de ese futuro individuo. Cuando hablamos de minerales, los podemos clasificar en macrominerales y oligoelementos. Y dentro de los oligoelementos está el yodo, que hoy es el tema en cuestión. Y les pongo esta foto para concientizar y socializar desde el punto de vista que en nuestros países todavía vemos estas alteraciones de crecimiento de glándula tiroidea llamada bocio, producto de una deficiencia importante de yodo. Por lo tanto, estas mujeres no solo son afectadas durante el embarazo, sino cualquier etapa de su vida. Y que la universalización de la fortificación o de la suplementación de ciertos alimentos como la sal o los lácteos a través del yodo pudieran reducir o tener un impacto a nivel de salud. Pero sabemos que esas son cuestiones inherentes a nosotros y que claramente son estrategias de cada país desde el punto de vista de salud pública. Por lo tanto, nosotros en nuestra práctica diaria y con las pacientes que vemos y podemos captar y poder generarles un adecuado control prenatal, tenemos que ofrecer y ofertar claramente la suplementación de estos elementos, principalmente el yodo. Está clarísimo de que el yodo es esencial para la producción de hormonas tiroideas, tanto maternas como fetales. Y estos elementos, estas hormonas, juegan un papel preponderante en cuanto a la regulación del desarrollo cerebral y del sistema nervioso central. Está demostrado que alrededor de 250 millones de niños en el mundo tienen una ingesta insuficiente de yodo y que eso puede impactar negativamente no solo en los resultados reproductivos de una mujer con intenciones de la concepción, sino también desde el punto de vista de una asociación con mayor mortalidad perinatal e infantil, recordando que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, y el deterioro intelectual, que en su mayor extremo es la entidad llamada crecimiento.
Por lo tanto, ya dijimos, y es importante recalcar, que el yodo juega un papel importante en la neurogénesis, en la migración neuronal, en la mielinización y en la maduración cortical de todo ese proceso tan complejo desde el punto de vista desde el inicio de la concepción hasta incluso la etapa postnatal. La incidencia de cretinismo puede estar relacionada o incidida, influenciada por incluso hasta la raza, ¿no? Y eso puede variar propiamente por cuestiones culturales o idiosincráticas de cada país. Sin embargo, existe un gran contraste y una polarización entre los países que pueden o no sufrir este tipo de problemas. Y parece ser que nuestra región es una de las que sí está demostrada su efecto. Por lo tanto, esa universalización que fue recomendada por OMS, por ejemplo, del yodo en algunos alimentos, como por ejemplo la sal, su prevención, por ejemplo, en Estados Unidos, es tan barata como $0.04 por persona. Desde el punto de vista de la fisiopatología, cuando existe una deficiencia de yodo importante en un individuo, y también obviamente no solo la madre, sino en el feto, está claro que se genera una estimulación para tratar de producir más hormona estimulante de tiroides. Eso tiene consecuencias desde el punto de vista de una peroxidación de hidrógenos y que el tiosinato, que básicamente es el elemento que regula como un mecanismo de defensa intrínseco para no permitir la intoxicación en casos de un alto consumo de yodo, también se ve sobreexpresado y que todos estos elementos al final de cuentas van a conllevar a una muerte celular que va a condicionar un estado de fibrosis y obviamente los extremos del problema como el ser mixedematoso y básicamente el cretinismo. El metabolismo del yodo es muy complejo y en efecto tiene un transporte específico a través de mecanismos como el simportismo, en el cual a través de estas proteínas transmembranas pueden ingresar a la célula y que también dependen de canales de intercambio, por ejemplo, con el sodio. Por lo tanto, la complejidad de su absorción, la complejidad de su metabolismo, es importante conocerla y saber que su suplementación es fundamental precisamente para evitar este tipo de problemas de cretinismo o de problemas específicamente neurológicos que pueden ser irreversibles y tener consecuencias sociales, económicas y no digamos familiares como tal. Eh, los diferentes micronutrientes básicamente tienen una función específica y el yodo juega un papel no solo en ese desarrollo neurológico a partir de un punto crítico como lo es el segundo trimestre, aunque sabemos que el desarrollo neuronal se inicia de etapas tan tempranas como las primeras semanas de la gestación, sino que también favorece los procesos de una implantación adecuada. Por lo tanto, vamos a ver cómo las diferentes instancias internacionales recomiendan la suplementación en general, sino que también en la paciente que tiene el deseo de concebir para poder tener una mejor probabilidad de un adecuado desarrollo de, obviamente, un embarazo. Y está claro también desde el punto de vista no solo el bocio materno relacionado a la deficiencia de yodo, sino el retraso mental en el recién nacido, abortos espontáneos, pérdida fetal intrauterina, parto prematuro y preeclampsia. Las diferentes instituciones que se dedican a la evaluación nutricional nos recomiendan cuáles son los requerimientos diarios de una paciente embarazada de yodo. Y es que específicamente se considera que una mujer debería de consumir u obtener a través de la dieta y o suplementos alrededor de 220 microgramos de yodo al día para mantener esa hemostasia adecuada entre el metabolismo tiroideo y desarrollo fetal. Y no solo para el feto, sino también propiamente para la madre. Y hablando del desarrollo fetal, cómo el yodo puede influenciar desde el punto de vista que juega un rol fundamental en la embriogénesis en cuanto al desarrollo del sistema nervioso central, porque de la organización neuronal y la mielinización
terminan incluso hasta los 3, 4 años de vida en la etapa postnatal. Pero el punto crítico específicamente es en el segundo trimestre, ¿no? La tiroides es la primera glándula endocrina que aparece en el desarrollo embrionario, más o menos a la 7ª semana. A partir de la 10ª semana empieza a generar funciones como la concentración de yodo y empieza a secretar hormonas fetales propiamente, esa tiroides, a partir de la 12ª semana. Sin embargo, no son activas para el feto y dependen precisamente de las hormonas tiroideas, específicamente en la primera mitad del embarazo de la madre. Por lo tanto, la suplementación viene a contribuir en caso exista una deficiencia y poder cumplir con esa demanda de requerimientos para un adecuado desarrollo neurológico. La deficiencia de yodo se define específicamente en función a lo que obviamente un individuo necesita y las concentraciones específicas, pero también desde el punto de vista de cuánto bota a través de la orina, ¿no? A través de la concentración urinaria de yodo. Así es como se ha obtenido desde el punto de vista de esos perfiles y puntos de corte de cuáles son los requerimientos específicos. Y es que en efecto esa deficiencia grave puede estar relacionada específicamente a alteraciones como el cretinismo secundario, hipotiroidismo congénito y el daño cerebral irreversible. Y perdón que haga énfasis en la palabra irreversible, pero es que en efecto, vamos a ver en la última diapositiva, que este tipo de daño neurológico puede ser completamente prevenible cuando es asociado por la deficiencia de yodo. Entonces, la idea es tener un requerimiento óptimo a través de la dieta y o la suplementación, que en un individuo adulto fuera del embarazo es alrededor de 100 a 200 microgramos por litro, pero en la embarazada desde 150 hasta incluso 300 microgramos por litro. Por eso es que la gran mayoría recomienda una concentración o una suplementación agregada de 200 microgramos por litro. ¿Qué nos recomiendan las diferentes instancias internacionales ante esta problemática desde el punto de vista para poder prevenir este tipo de problemas? La OMS y el Consejo Internacional del Control de Desórdenes por Deficiencia de yodo recomiendan de que la mujer embarazada debe tener un consumo, un requerimiento alrededor de 150 a 250 microgramos por litro y que básicamente también en la paciente embarazada o que ya está dando lactancia, esos requerimientos diarios deben de ser al menos de 250 microgramos por litro. ¿Por qué la paciente gestante aumenta los requerimientos? Y es propiamente por su fisiología. Existen cambios completamente benignos que son adecuadamente tolerados en una paciente sana, en el cual hay 3 cambios importantes que generen ese aumento del requerimiento de yodo durante la gestación y esa necesidad de suplementación cuando la dieta, que ya vimos que está demostrado que en nuestras regiones no cumple con esos requerimientos por ser carente en la mayoría de la población, es que como aumenta la tasa de filtrado glomerular en un 40-50%, hay un aumento del aclaramiento renal del yodo. Por lo tanto, la embarazada bota más yodo a través de la orina. El segundo elemento es que producto de ese efecto hormonal propio del embarazo, en el cual hay una alta cantidad de estrógenos circulantes, aumenta la síntesis de globulina fijadora de tiroxina y por lo tanto eso genera que a su vez disminuya la tiroxina libre y por consecuencia aumenta los niveles de hormona estimulante de tiroides, incluso hasta en un 50%. Por eso el hipertiroidismo fisiológico del embarazo. Está claro que una paciente que tenga deficiencia de yodo va a tener consecuencias desde ese punto de vista en ya presentar manifestaciones clínicamente evidentes o complicaciones incluso en la etapa puerperal, que es cuando más se manifiestan este tipo de trastornos. Y por la similitud en cuanto a la estructura molecular de la hormona gonocoriónica humana, pues prácticamente aumenta la síntesis de hormonas tiroideas y se tiene que generar
propiamente ese aumento de requerimientos a través de la suplementación para poder cumplir con estos cambios fisiológicos que son natural y propios de la gestación, ¿no? Sabemos que la concentración corporal de yodo corresponde a alrededor de 20 miligramos y que el 80% está en la glándula tiroidea. Y el 90% de ese yodo que se ingiere se elimina a través de la orina. Por eso es importante la suplementación o la obtención del yodo diario. Está claro de que el yodo juega un papel importantísimo en cuanto a esa estructuración y comunicación neuronal, que es básicamente la base del ser humano y de básicamente mantener una adecuada regulación y funcionamiento del organismo, comparado precisamente con esa paciente que no logra cumplir o suplir esos requerimientos, pues va a tener consecuencias desde el punto de vista del cerebro fetal. Está demostrado también en la evidencia, es una revisión sistemática en la cual la suplementación con yodo previo a la concepción, durante el embarazo y el posparto, reduce el riesgo de hipotiroidismo materno y también se asocia a una disminución de la mortalidad infantil y perinatal. Incluso hay estudios que han evaluado el desempeño neurológico en la vida postnatal en esos pacientes que fueron expuestos a los requerimientos óptimos de yodo versus los que no, y está claro de que las consecuencias cognitivas funcionales son bien demostradas y no solo estructurales. La carencia en la etapa fetal, desde etapas muy tempranas, se relaciona a abortos, mortalidad fetal y perinatal aumentada, anomalías congénitas, porque sabemos que el periodo de la organogénesis sucede entre la tercera y la octava semana, y que claramente hay errores de programación y pudieran ahí desencadenar este tipo de problemas, retraso mental, y cuando ya existe deficiencias muy severas, cretinismo, que neurológicamente ese paciente está condicionado a la sordera, a la sordomudez, a la diplejía espástica, estrabismo y retraso mental muy severo. Por lo tanto, es importante mencionar que incluso en la etapa neonatal, el bocio o el hipotiroidismo puede estar presente y eso puede perpetuarse en edades mayores como la adolescencia. Es tal el interés del yodo en que incluso se ha visto una asociación con los trastornos del espectro autista. Está claro de que el espectro autista no tiene una entidad específica desde el punto de vista de su génesis, pero parece ser que este viene a ser un factor también predisponente para el mismo. Se ha demostrado que hasta en un 45-50 de las por ciento de los niños con trastornos autistas tienen una deficiencia de yodo demostrada, por lo cual es cierto que no existe una evidencia concluyente, pero existen asociaciones desde el punto de vista de una suplementación que al final de cuentas realmente no va a generar ninguna reacción o ningún efecto negativo más que efectos positivos. Es tal la evidencia y las recomendaciones de las diferentes instancias que sociedades de ginecología obstetricia internacional o de países como Australia y Nueva Zelanda hacen promoción en salud en cuanto a los requerimientos que debe suplementarse al menos una mujer tanto que desea embarazarse como la paciente embarazada propiamente y en la etapa postnatal. Estas asociaciones recomiendan al menos 150 microgramos al día de yodo como suplementación de su dieta. Y estamos hablando de países en el cual prácticamente tienen un mejor desempeño en cuanto al desarrollo. Sin embargo, las recomendaciones internacionales es que una mujer embarazada consuma al menos 220 microgramos por yodo y que en la lactancia ese requerimiento aumente hasta 270 microgramos al día. Incluso la Asociación Americana de Enfermedad Tiroidea prácticamente recomienda que toda mujer que desea embarazarse empiece a suplementarse con yodo 3 meses antes de lograr el embarazo y mantener durante el embarazo
al menos una suplementación con 150 microgramos de yodo en forma de yoduro potásico. Por lo tanto, ante tal evidencia, concluyo con este mensaje que está más que demostrado y expresado por las diferentes instancias a nivel internacional. Se considera que la deficiencia de yodo es la principal causa de daño cerebral en el mundo. Por lo tanto, es un reto para nosotros como clínicos poder informar y poder ofertar precisamente esta suplementación en nuestras regiones que en la cual carece la dieta para poder cumplir con esos requerimientos y poder generar individuos con un adecuado desarrollo neurológico y poder reducir así no solo la morbilidad y la mortalidad perinatal, sino que también la morbilidad materna por trastornos tiroideos. Por su atención, muy agradecido y quedo atento a preguntas y comentarios. Muchas gracias. Invitamos a los participantes si pueden poner sus preguntas en el espacio de preguntas. Doctor, quiero comentarle que tenemos dos preguntas ya establecidas. Dice, ¿qué recomienda para tratar la placenta baja desde la semana 12? Em, Bueno, ajá, perdón. desde la semana 12 y para evitar inconvenientes. Sí, bueno, la placenta de inserción baja en etapas tan tempranas, pues prácticamente simplemente hay que observarlas, no se puede diagnosticar como tal una placenta previa o el espectro de placentas previas en etapas tan tempranas de la gestación hasta a partir del segundo trimestre en adelante. Por lo tanto, lo único que sugeriría es continuar una observación estrecha de esa paciente, pero realmente tampoco existe una intervención para poder evitar el desarrollo de una implantación baja de la placenta. Gracias, doctor, por su respuesta. Otra de las preguntas ¿es recomendable tomar Yodocefol durante todo el embarazo? Sí es recomendable. Eh, El Yodocefol tiene la ventaja que no solo trae el suplemento de yodo diario recomendado, sino que también trae las bondades de tener ácido fólico y derivados de la vitamina B, que al final de cuentas contribuyen aún más a ese desarrollo neurológico y sabemos que el ácido fólico en efecto tiene un papel fundamental tanto en la etapa preconcepcional como en las primeras semanas del embarazo. Pero también se ha visto que las pacientes pudieran o deberían continuar la suplementación con el ácido fólico durante toda la gestación. Está claro que existen requerimientos específicos diarios en las diferentes etapas del embarazo, pero en efecto la suplementación diaria durante el embarazo, y no solo durante el embarazo, sino que después del nacimiento del bebé, en la etapa de lactancia, también vimos que es fundamental la suplementación con yodo para poder evitar así trastornos tiroideos en la mamá. Perfecto. Voy con la siguiente pregunta. Dice, ¿desde qué etapa del embarazo es recomendable utilizar Yodocefol? Bueno, desde la etapa eh, eh, antes de la concepción, por lo menos 3 meses antes, cuando tenemos la oportunidad de esas pacientes que llegan al asesoramiento preconcepcional, en la cual podemos categorizar diferentes factores de riesgo, es una gran oportunidad de prevención para poder evaluar el estado de salud de esa mujer y poder modificar factores de riesgo potenciales y poder prevenir muchas de las morbilidades que se presentan durante la gestación. Por lo tanto, la suplementación debe iniciar 3 meses antes de la concepción y una vez se demuestra y se diagnostica el embarazo, si en caso no se tuvo esa oportunidad del asesoramiento preconcepcional, se debe iniciar la suplementación con yodo. Indudablemente, existen siempre edades o puntos de corte mínimo o que le llaman puntos críticos. Idealmente, toda mujer debería suplementarse por lo menos a partir del segundo trimestre, pero ya vimos mucha evidencia de las recomendaciones que debe suplementarse durante toda la etapa
de la gestación. Ok. La siguiente pregunta, doctor, dice, actualmente mi esposa tiene 3 meses de embarazo, supongo, en la sonografía se muestra placenta previa. ¿Qué pauta recomienda? 3 meses, es Sí, similar a la pregunta anterior, ¿verdad? Alrededor de claro, 10, 12 semanas, pues nada. Primero no se puede diagnosticar placenta previa a esa edad porque hay que recordar que es un embarazo pequeño y que la placenta a la hora de hacer la evaluación ecográfica ocupa casi que todo el cuerpo, toda la cavidad uterina y por lo tanto le sugiero no preocuparse por el momento, que ese diagnóstico debe ser reevaluado más adelante. perfecto. La siguiente pregunta, doctor Barrientos, ¿es adecuado solicitar yodo sérico en el control prenatal o antes de embarazarse? No. Primero porque no es el yodo sérico el que evalúa los requerimientos de una mujer, sino que recuerden que mencioné que como el 90% se elimina por la orina, la mayoría de estudios evalúan el yodo, que es la concentración de yodo en la orina. Entonces, una mujer embarazada debería estar eliminando esas cantidades que hablamos. Por eso los Claro, requerimientos recomendados son de 200 a más o menos 250, 270 microgramos por litro. Así que no es recomendado medirlo, simplemente suplementar. preguntar. Ok, gracias, doctor Barrientos. La siguiente pregunta es, ¿existe alguna diferencia entre suplementar yodo de forma individual o incluirlo en los multivitaminas prenatales? Sí, sí es muy importante. Muchas veces eh, uno a veces prescribe y no lee específicamente si cumple o no los requerimientos. Mi consejo sería de que si usted está acostumbrado a un prenatal o a un multivitamínico, eh, siempre revise la tabla de contenidos para ver si trae el requerimiento mínimo diario. Muchos opciones que hay no traen todos los suplementos o todos los microelementos que se sugieren suplementar durante la gestación. Entonces ahí usted toma la decisión de que si la paciente se está tomando y ese le apetece seguir tomando, pues agregarle una suplementación con, por ejemplo, la opción del yodo de folio. Gracias, doctor Barrientos. La siguiente pregunta es, ¿a qué edad se diagnostica la placenta previa? Segundo trimestre en adelante. Usualmente, idealmente eso lo vemos a partir de la 20 semana en adelante. Gracias, doctor. Hola, para pacientes que quieren quedar embarazadas, ¿desde cuándo se puede iniciar? ¿Hay efectos adversos? ¿Y a qué hora aconseja tomarlo? El horario es independiente, no necesita o no tiene una relación con el ciclo circadiano. Eh, Se recomienda en toda la gestación, a partir del momento que se diagnostica el embarazo, y realmente efectos adversos, pues no se han demostrado porque la gran mayoría de la población tiene deficiencia y realmente estos requerimientos son los recomendados. Por lo tanto, intoxicar a una paciente con yodo, pues es muy difícil. Claro. Gracias, doctor Barrientos. Aparte del yodo, ¿qué otro mineral es esencial para el desarrollo del feto? Bueno, muchos, los que mencioné realmente todos, selenio, hay muchos minerales, ¿verdad? Eh, por eso es que los prenatales, por eso le llamamos prenatales, traen precisamente todos estos oligoelementos y microelementos que son necesarios para un adecuado desarrollo fetal, ¿verdad? Perfecto. La siguiente pregunta, doctor Barrientos, es, ¿puede existir efectos adversos si se indica yodo y además otro prenatal que ya contenga yodo en su composición? No, lo que tiene que ver usted es la cantidad, vuelvo y repito, ver la concentración que trae el prenatal, ¿verdad? Si cumple con la recomendación internacional de que debe ser por lo menos 150 microgramos por litro de yodo, pues si usted evalúa a esa paciente o la deriva a una evaluación nutricional objetiva y demuestra que sí consume los otros 100, digamos, pues entonces pueden optar por la suplementación. Pero realmente eso, primero, no es práctico, no lo hacemos de forma cotidiana y lo que solemos hacer es suplementarlo, pero siempre evaluando la cantidad del requerimiento diario que necesita una mujer.
Utilizo. Si se puede, ¿cuál prenatal recomienda, doctor? Bueno, ahí está arribita de la cabecita de Edgar, ¿verdad? Eh, miren, obviamente Natalven Supra es una muy buena opción. Como siempre digo, pues el clínico es el que decide cuál es la mejor opción para sus pacientes, indudablemente, pero la calidad tiene mucho que ver, siempre evaluar eso. Segundo, que cumplan los suplementos, los diferentes suplementos con los requerimientos de una paciente embarazada. Y eso le va a generar a usted, al final de cuentas, los beneficios y los resultados que la evidencia ha demostrado. Por lo tanto, no solo eso, sino que sentir o tener la confianza y la seguridad de lo que está dando realmente va a tener un efecto positivo, que es el que yo estoy buscando en función a beneficiar a ese binomio, ¿no? De la madre y el recién nacido. La siguiente pregunta, doctor, dice, ¿puede tomarlo cualquier mujer en edad fértil o menopáusica? ¿Lo recomendaría aunque no esté embarazada o en qué edades? Claro, miren, como mencioné un principio, y no soy muy partidario de hablar de política, porque al final de cuentas ya les mencioné que la OMS y OPS y todas estas instituciones mundiales recomiendan la universalización de la suplementación de yodo en alimentos, pero ya también queda a criterio de las políticas de cada país en cuanto a salud pública se refiere. Por lo tanto, em, va a depender en qué país esté, va a depender de la dieta de su paciente, va a depender si realmente existe esa universalización de la aplicación del yodo en ciertos alimentos o no. En algunos países es opcional y incluso esos alimentos cuestan un poco más al bolsillo del paciente y opta por no hacerlo. Por lo tanto, todos esos son los factores que uno tiene que evaluar para tomar la decisión de una suplementación a los requerimientos que se dan. Pero en términos generales y según las estadísticas que vimos, pues nuestra región, el Caribe y Centroamérica, tenemos una deficiencia importante. Listo, doctor. El último es un comentario, dice, felicitaciones, amena y excelente conferencia. Feliz noche, esa Muchas es gracias. la última pregunta, ¿verdad, doctor Barrientos? Yo quiero agradecer a toda nuestra audiencia, como repito, desde Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Honduras y Guatemala. Para Laboratorios Mayen y sus marcas es muy importante este tipo de actividades. Esperamos que haya sido del agrado de todos. Y agradecerle también al doctor Barrientos por habernos acompañado. Para nosotros es un gusto tenerlo en este tipo de actividades. No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación. Como siempre es un gusto y la verdad felicito a Laboratorios Mayer por estos espacios porque no hay como la educación médica continua para poder estar al día y poder generar obviamente un bienestar en la salud e impactar en la población, cada uno generando pues un granito de arena, ¿no? Y ustedes son parte de eso pues a la orden siempre y cualquier cuestión pues ahí les dejo mis contactos y muchas gracias por su atención. Perfecto, doctor. Pues aquí concluimos con esta actividad, así que eh, a los que llegaron hasta aquí les agradezco mucho su atención y que tengan feliz noche. Buenas noches.